Rondaba el domingo 3 de marzo del corriente año del 2025, ¿no? Y terminando el domingo, ¿no? Era un día que llovía a cántaros, ¿no? Vamos a ahora poner un pequeño videíto que yo mismo lo filmé ese día minutos antes del encuentro. Acá diluvia. Lluvia, viento. Estando acá adentro me estoy mojando todo. Viste cuando va para todos lados la lluvia. Bueno, esta lluvia que era bastante fuerte, como se aprecia, yo le había mandado este pequeño videito a mi esposa. Yo estaba haciendo una suplencia nocturna, y salí ahí a filmar un poquito. Estábamos en contacto continuo por WhatsApp. Era cercano a la medianoche. Seguimos hablando con ella y en ese hablar que estaba con ella chateando, yo estaba sentado frente a un escritorio, tenía una televisión que estábamos compartiendo con ella a la distancia, yo en el trabajo y ella en casa. Estábamos mirando justo la misma película, no porque nos pusimos de acuerdo, porque fue al azar, y estábamos mirando una película llamada Milagros Inesperado con Tom Hanks. Muy conocida. Sí, y tremendamente estábamos comentando cosas, y tremendamente el Señor se manifestó en un milagro inesperado. Hubo en ese instante, surgió el primero de 2 encuentros que tuve con el Señor y Jesús, y en medio de oraciones, ayunos, yo había entrado en un ayuno de 40 días. Y en medio de esos 40 días de ayuno, el Señor, el domingo ya pasado, a las 12 de la noche, se hace lunes, y a las 12, exactamente 12:09, yo tengo todo documentado en los chats con Mariana y bueno, estos videos y un montón de cosas. 12:09 es cuando se manifiesta el Señor, yo sentado en una silla, y a mi lado había otra silla, así mirando hacia mí, y se manifiesta la presencia, hay un resplandor, y de repente se manifiesta la presencia de Jesucristo. No tuve dudas que era Él, con su manto, con su pelo, su barba, y no solamente fue una experiencia visible, sino fue audible, o sea que me habló, sino que fue tangible, lo pude tocar, lo pude abrazar. Él me abrazó, sentí verdaderamente Él puede hacer como quiere, se manifestó en todos los sentidos. No solamente eso, que sino yo lo estaba viendo y lo veía con un resplandecer en ese lugar que era tenía una luz, pero era medio tenue, pero Él se veía ese resplandor. Pero cuando yo veo y me doy verdaderamente cuenta de ese encuentro, lo que estaba pasando, comienzo a llorar desconsoladamente. Hasta no lo pongo por un tema de privacidad, ¿no? Pero hasta tengo el audio que yo le he mandado a Mariana, un audio desconsoladamente yo llorando, pero no un llanto digamos de penitente o de miedo, sino un llanto de estar en la presencia de Dios, un llanto de gozo, un llanto de verdaderamente uno no sentirse digno delante de la presencia de Dios. No tuve tantas preguntas que tendría, tantas cosas que uno habla, ¿no? Y profundiza en la palabra, pero no hubo palabras de mi parte más que decirle que lo amaba, ¿no? En todo ese encuentro, que fueron casi media hora, unos 20 y pico de minutos, pude estar en medio de eso en contacto con Mariana, y ella me dijo decirle que lo amamos, ¿no? Seguíamos en contacto, ella estaba orando, ella estaba sintiendo en la distancia,
llorando también por este encuentro y lo que estaba sucediendo, y en medio de eso el Señor me habla muchas cosas, ¿no? Fueron 20 y pico de minutos, así que imagínense que fue un encuentro poderoso, tremendo, más allá de lo que nosotros podamos entender, y yo, ahora lo vamos a desmenuzar, el por qué, ¿no? Pero yo verdaderamente estaba en un ayuno de 40 días y clamando, que hacía mucho tiempo que venía clamando, más en este último año, diciéndole: Señor, yo quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria, muéstrame tu rostro, quiero oír tu voz. Verdaderamente ese era mi clamor, mi oración, incluida en cada oración. Y dije, me voy a poner un ayuno de 40 días, entre otras cosas. Y ese era mi clamor. En medio de eso el Señor hizo un milagro inesperado, como la película que estaba viendo, y vino ese resplandor, vino esa presencia. Yo cerraba los ojos en ese llanto y lo veía mejor que con la vista, porque lo estaba viendo con el espíritu. Ese resplandor que veía con los ojos visibles, con los ojos naturales, cerrando los ojos, lo veía resplandeciente totalmente, una luz indescriptible, más allá de mi entendimiento. Veía ese resplandor de él, y verdaderamente me imagino que sería como más o menos como el monte de transfiguración, una cosa maravillosa, como cuando Moisés baja del monte, de haber estado en la presencia de Dios y tiene la cara resplandeciendo. Bueno, yo lo vi de esa forma, y su voz era una voz de autoridad, pero a su vez era una voz apacible, una voz dulce, una voz de amor. ¿Y qué me dijo el Señor Jesús? Señor Jesús, entonces, en ese manifiesto me dijo varias cosas, ¿no? Pero entre ellos, puntualmente y destacado, y lo que quedó reverberando en mi corazón, y lo que tiene que quedar en cada uno de nosotros, fue... me lo fue diciendo en distintas pausas, en distintos momentos, no todos juntos. Yo se los voy a decir y lo vamos a desmenuzar, pero dijo: vengo a traerte mi bendición. Y me quedó un gozo en el corazón, ¿no? Como Jacob luchando por la bendición, ¿no? Muchos se están perdiendo. Esa era mi: Señor, bendíceme. Esa era uno de mis clamores. Muchos se están perdiendo, después me dice, y muchos se perderán. Hablándome de las almas que se estaban perdiendo sin Cristo, que se van sin Cristo a la eternidad y se van al infierno. Que sin lo que Cristo. Comentábamos hace un ratito. El corazón de Jesús, por esas almas que no están aceptando, que no se les ha predicado, que se vuelvan a Él para recibir todas las bendiciones que Él tiene. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, otra de las cosas que me dijo. Y antes de irse me dijo: ya vengo. En el momento todas estas cosas repercutieron en mi mente, en mi corazón, pero no aunaba todo, no entendía. Fui armando ese croquis, y días después le pregunté al Espíritu Santo: